Saludos, queridos amigos de la guitarra en el mundo. Mi nombre es John Jiménez y quiero darles la más cordial y calurosa bienvenida a la serie Dialogues. Me complace enormemente una vez más poder retomar esta serie donde intento llevarles a ustedes un poco de la vida y obra de las personalidades más destacadas del mundo de la guitarra clásica. Hoy me encuentro en la hermosa ciudad de Cali, Colombia, donde vine a conversar con una figura icónica de la música colombiana para guitarra, el maestro Clemente Díaz. Antes de comenzar la entrevista, quiero agradecer a nuestros auspiciantes, como lo son la Capilla de San Antonio, quienes nos cedieron sus espacios para realizar las producciones musicales del maestro Clemente Díaz, al Conservatorio Antonio María Valencia, del Instituto Departamental de Bellas Artes, así como también al Club Farallones, donde nos encontramos actualmente rodeados de estos hermosísimos paisajes. Sin más, quiero presentarles entonces al maestro Clemente Díaz. Hablar de Clemente Díaz es hablar de una de las figuras más importantes y representativas de la guitarra en Colombia y en Latinoamérica. Nacido en Cali, Colombia, el 5 de agosto de 1938 y de origen humilde, estuvo desde muy joven marcado por la sonoridad de la guitarra e influenciado por la música popular de su país. Culmina sus estudios en el Conservatorio Antonio María Valencia de Cali bajo la guía del maestro Alfonso Valdiri, fundador de las primeras escuelas de guitarra clásica en Colombia. Desde muy temprano supo abrirse paso y sobrevivir en el difícil medio musical colombiano de la época. Su dedicación y pasión por el instrumento lo llevan a Europa, auspiciado por una beca otorgada personalmente por el entonces presidente de la República, el doctor Guillermo León Valencia. En el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, adelanta estudios con los maestros Regino Sáenz de la Maza y Antonio Moreno, y finaliza su formación en el Conservatorio Superior de Música de Málaga con Antonio Compani. Como concertista, ha brindado importantes recitales en toda Europa y ha sido invitado a tocar en la BBC de Londres. Como docente, estuvo a cargo de la cátedra de guitarra en las escuelas superiores de música de Eindhoven y Geldrop, en Holanda. En Colombia, en la Universidad Pedagógica y la Universidad Nacional en Bogotá, en el Conservatorio Antonio María Valencia y la Universidad del Valle en Cali, así como también en la Universidad del Cauca en Popayán. Clemente Díaz como compositor goza de un amplio reconocimiento. Sus obras han sido galardonadas con el primer premio en los festivales más prestigiosos de Colombia, como el Festival de Música Mono Núñez en Ginebra, Valle, y los festivales de tríos de Cali y Popayán, entre otros. En 1983 le es otorgado el Premio Nacional Colcultura por su pasillo Evocación, y en noviembre de 2021 su obra Afecto obtiene el primer premio en el Festival del Pasillo en la ciudad de Aguadas, Caldas. Clemente Díaz es un compositor consagrado. Su obra está fundamentada en los ritmos y aires populares de su país. Su catálogo abarca más de 170 obras escritas para guitarra, así como canciones, donde predominan la claridad, belleza, profundidad y originalidad, y que lo llevan a ocupar hoy en día un lugar privilegiado junto a los principales compositores latinoamericanos para guitarra. De gran calidad humana, sencillo y carismático, pero también riguroso y comprometido con su expresividad creativa, se nos devela el maestro Clemente Díaz, ícono y referente de la música colombiana para guitarra. Maestro, bienvenido entonces a Dialogues, este segmento, esta serie. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, pues muy agradecido, John, de que me hayas invitado a este interesante programa cultural. Me siento muy complacido. Maestro, siempre que comienzo una entrevista me gusta empezar por el principio. Y el principio, por supuesto, son los orígenes. Me gustaría que nos hablaras un poco acerca de sus orígenes. A ver, mi padre,
que era un obrero de una empresa de cerveza. Él tocaba 3 instrumentos, que era la bandola, el tiple y la guitarra. Pero el fuerte era la bandola, porque inclusive mi padre le dio clases a al famoso Diego Estrada. Mi padre tenía un conjunto musical, eran como 4 personas, con tiple, bandola y guitarra. Y cuando mi padre venía a la casa a ensayar con ellos, a mí me gustó mucho el sonido de la guitarra, lo que hacía el acompañante. Y yo le dije a mi papá que yo quería ser guitarrista. Hay una anécdota que escuché por ahí, un cuento, que es cuando usted dañó una guitarra. Ah, no, resulta... No, el cuento es que mi papá tenía una guitarra y esa guitarra la ponía alta, colgada en un clavo en la pared. Y cuando mi papá se iba a trabajar, yo quería como imitar lo que hacía el guitarrista del grupo de mi papá, que se llamaba Norberto. Yo recuerdo que cuando ellos ensayaban, yo le ponía cuidado a lo que hacía el guitarrista y con un papel yo escribía las posiciones del do mayor, la menor, las posiciones que él hacía, ¿no? Yo tenía 8 años, 8 años. Resulta que mi papá, como ponía la guitarra tan alto, colgada de un clavo, yo me subía a la cama, yo era muy pequeño, ¿no? Y encima de la cama ponía un asiento. Y entonces yo agarraba la guitarra y me ponía pues a practicar a escondidas, claro, de mi papá, ¿no? Claro que mi madre, que en paz descanse, ella sabía que ella me apoyó muchísimo. Pero resulta que una vez puse el asiento sobre la cama, fui a coger la guitarra, pedí el equilibrio, me vine con guitarra y todo. Afortunadamente yo caí en la cama, pero la guitarra sí se rajó, ¿no? Yo con miedo yo volví a poner la guitarra allí. En ese momento mi mamá no estaba en la casa, yo ni siquiera le dije a mi madre que esa guitarra se había roto, pero yo sabía que mi papá llegaba a las 5 de la tarde y yo con un miedo increíble. Entonces me metí debajo de la cama y llega mi papá y lo primero que ve, porque él llegaba siempre a correr esa guitarra. ¿Quién me rompió la guitarra? Me acuerdo de mi papá que dijo, ese fue el muérgano de Clementico. Y claro, él sabía que era el único que estaba en la casa y empezó a buscarme por toda la casa y me vio debajo de la cama. Salí de allá sin vergüenza y me coge. Se cogió la correa y me alcanzó a dar un correazo. Me acuerdo que con levilla. Llegaba mi mamá que estaba en la tienda y le coge la correa a mi papá. Le de este viejo sin vergüenza, ¿cómo le pagas al muchachito por esa guitarra vieja? Comprarle una guitarra, que es lo que te debe apoyar el muchachito, que al muchachito le gusta la música como a ti te gusta la música. Comprarle una guitarra nueva y no le pegas al muchachito. A mi papá como que le sirvió el regaño. Y luego me compró una guitarra pequeñita de juguete, pero tenía trastes. Entonces cuando yo me puse pues, a hacer mi papá sorprendió porque él no sabía que yo le cogía que tocaba esos acordes. No, camine mijo, toquemos la gata golosa. Y se puso a tocar la gata golosa en la bandilla y la acompañaba. Que toquemos vino tinto, que toquemos bajo los puentes de París. Y luego mi papá se iba conmigo donde los amigos a mostrar que yo tocaba guitarra. Maestro, una vez que pasa esta etapa infantil, ¿usted cómo hace? ¿Usted entra a una escuela? ¿Cómo continúa sus estudios? ¿O cómo se encamina por la guitarra? A ver, resulta que yo quería tocar como los Panchos, era lo que yo quería al comienzo, ¿no? Pero resulta que mi papá, en ese entonces tendría unos 12 años. Y mi papá me llevó al municipal a escuchar a Andrés Segovia. Y cuando yo vi tocar a Andrés Segovia, yo dije entre mí, no, yo quiero tocar como ese señor. Y a mi papá también le dije que yo quería tocar como ese señor. Mi papá en ese tiempo, como la guitarra clásica no estaba establecida pues en Colombia todavía, mi papá buscó y buscó, encontró un señor que era paralítico de las piernas, que se llamaba Argemiro, que sabía un poco de guitarra pues con la técnica de la guitarra, aunque tenían problemas por la artritis que tienen los dedos. Y él logró enseñarme la forma de mover, hacer los acordes, o sea, lo que es la técnica de la guitarra, lo que él sabía, ¿no? Pero este señor también le dijo a mi papá, búscale otro maestro porque ya este muchacho ya no le puede enseñar más, ese muchacho tiene mucho talento. Entonces pasaron los años y a los 16 años más o menos, mi papá logró darse cuenta que existía la escuela de guitarra que dirigía Alfonso Valdiri.
Entonces mi papá me metió al instituto. En ese instituto logré estudiar como 5 años. Después mi profesor me vio cualidades y como yo vengo de familia pobre, no tenía dinero para pagar el conservatorio, porque en ese tiempo el conservatorio era para la gente para la gente de élite. Y el profesor Valdir logró hablar con el director y logró que yo entrara al conservatorio sin pagar un peso. Yo allí me gradué. Ya después de que me gradué del conservatorio, pues lamentablemente en ese tiempo pues no estaba como, no habían posibilidades de ganarse la vida como guitarrista clásico. Y me tuve que dedicar a serenatero. ¿Sabes lo que es serenatero? Claro, por supuesto. Me iba a un bar por allí con el dueño del bar y otro cantante, a un trío, y muchas veces me iba yo a la casa a las 3 de la mañana sin un peso en el bolsillo. Hasta que una vez yo dije, no, esto no puede seguir, yo no puedo seguir con esta vida porque ¿para qué estudié la música? Pasaron los años, ya tenía yo por ahí unos 24 años, cuando veo la historia es larga, ¿no? No sé si puedo contarla. Por supuesto, maestro. Cuando Claro. yo veo en el periódico que se casaba la hija del futuro presidente de Colombia, Guillermo León Valencia, que en Popayán. Yo dije, esta es una ocasión que tengo yo para que me escuchen. Entonces yo me puse mi mejor traje, en ese tiempo cogí el tren a Popayán, mi papá me regañó, me dice, ¿usted para dónde va tan elegante? Le dije, no papá, me voy a tocar a la boda de la hija del futuro presidente Guillermo León Valencia. Mi papá me regañó, me dijo, no seas pendejo. Usted estudió música, no para que le toque gratis a la gente, y menos a esa gente que tiene plata. No, papá, pero es que yo quiero tocar a ver si me consigo una beca. Bájese esa nube, que allá no lo dejan entrar allá. Yo por aquí me entro y por acá me salgo. Yo me fui. Usted no tenía ninguna invitación a esa boda. Yo no tenía invitación. Llego y toco la puerta con una, en eso no había timbre, como una hebilla grande, una puerta grande de cedro, y yo llego y toco, clac, clac. Yo sí sabía que allá había gente porque yo me asomé por una rendija y vi que había gente y bulla, ¿no? Y va saliendo un mayordomo todo elegante. A la orden, jovencito, ¿usted qué desea? Le digo, no, mire, es que yo soy guitarrista y quiero darle una serenata a los novios. Le digo, no, lo siento, usted no puede entrar porque primero usted no tiene invitación y usted es muy mal vestido, así que no moleste y vaya, y me cerró la puerta. Entonces yo me fui caminando a la esquina y yo dije, no, yo no puedo perder mi viaje, yo tengo que entrar porque entro, porque preso no me van a meter porque no estoy haciendo nada malo. Vuelvo y toco el timbre, toco la puerta. Y sale ese tipo todo furioso. Vea que ya le dije que no moleste. Usted no puede entrar, voy a llamar a la policía, usted está molestando, hágame. Y cuando iba a cerrar la puerta, se apareció la mamá del novio, doña Luz Valencia, la mamá del novio. ¿Ves qué pasa esa gritería? No, señora, es que mire que este jovencito quiere entrar, pero mire, viene mal vestido y no tiene invitación. Yo tengo orden de dejarlo entrar. Entonces le dice doña Luz, déjeme hablar con el jovencito aquí. Entonces me dice, jovencito, ¿usted qué es lo que desea? No, señor, es que mire, yo soy estudiante graduado del conservatorio, toco guitarra clásica, quiero darle una serenata a los novios. Claro, yo lo que buscaba era que me escucharan para buscar una posibilidad de ayuda, ¿no? Claro. Y me dice la señora, ¿usted qué música toca? No, pues yo toco música de Albéniz, música clásica, Granados, Torroba. Pero dígame una cosa, ¿usted toca el sotareño? Sí, señora, yo toco el sotareño. Afortunadamente me lo sabía en el repertorio. ¿Y usted toca señora María Rosa? Le digo, sí, yo toco señora... Claro, yo no sabía señora María Rosa, pero yo sabía que la podía improvisar en la guitarra, en la tonalidad menor. Sí, señora, yo toco señora María Rosa. Fabuloso, fabuloso. Esas son las obras que le gustan a nuestro futuro presidente. Entonces me hizo pasar. Yo llegué allá y estaba yo como cortado de ver a esta gente tan elegante, el alcalde, el gobernador, los jefes de las militares, gente pues de la alta sociedad de Popayán, ¿no? Y vinieron invitados de Bogotá, de Colombia, ¿no? Para esa boda. Entonces me dice ella, lo anuncio en unos 5 minutos, lo anuncio. Entonces dice la señora, me dice, ¿ya está preparado? Pues sí, voy a anunciarlo. Señoras y señores, tengamos el gusto de escuchar al guitarrista Clemente Díaz, que viene de Cali a darle una serenata a los novios. Por favor, escuchémoslo. Entonces empecé a tocar. Me dice doña Luz, no se olvide, señora María Rosa del Sotareño. Entonces empecé a tocar el romance anónimo.
que es muy conocido. Después toqué Asturias de Albéniz, toqué el valse venezolano de Antonio Álvaro. En ese tiempo lo tocaba mal, pero lo tocaba. ¿Cuál? El número 3, número 3, Natalia. Después toqué Señora María Rosa, la improvisé porque no la sabía, me salió bien porque pues, conocía mucho la tonalidad. Y terminé con el sotareño. Tita, 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 tarán, tarán, tirorirarira. Bueno, termino de tocar y se me acerca el doctor Guillermo León Valencia, que en paz descansa, y me abraza. Maestro, fabuloso, fabuloso. Es la mejor versión del sotareño y de Señora María Rosa. Pero venga, sentémonos allá que quiero charlar con usted. Y me dice, ¿usted qué está haciendo? No, doctor, pues en este momento yo me gradué en el conservatorio. Estoy trabajando como serenatero en Cali, en un bar, porque no encuentro trabajo. ¿Cómo así que serenatero? Eso no es para usted. Usted tiene que estar en Europa. Usted, ¿cuáles son sus aspiraciones? Le digo, no, doctor, pues mis aspiraciones es poder llegar a Europa a seguir con mis estudios. Entonces me dice, vamos a hacer una cosa, jovencito. Usted se me va a quedar esta noche aquí, disfrute de la fiesta. Mañana lo mando con mi chofer a Cali y le prometo que cuando llegue a presidente lo mando para Europa para que estudie su guitarra en España. Le digo, ¿a usted le gusta España? Sí, doctor, me gusta más. Lo va a mandar a España. Bueno, y resulta pues que él ganó la presidencia, ¿no? Y estando yo en la casa, un mes después de ese incidente, él ya había ganado la presidencia, me llega en ese tiempo un telegrama, en ese tiempo eran telegramas, ¿no? Favor presentarse, Universidad del Cauca. Y llegué a Popayán, me resultó la beca, dije yo, no me fui contento. Entonces llegué yo, porque el Marconi me lo mandaba el rector de la Universidad del Cauca, que era el papá del novio de la hija de Guillermo León Valencia, el doctor Benjamín Iragorri Díez, era el rector. Y yo llegué allá y me dice, maestro, qué gusto verlo. Es que tengo orden del presidente de nombrarlo profesor de guitarra sin el debido proceso. O sea, no me tocó en concurso, me nombraron, por orden del presidente me nombraron. Y yo empecé a trabajar ahí por el mes de septiembre como profesor de guitarra en el Conservatorio de Popayán. Por el mes de diciembre, comienzos de diciembre, como yo no tenía noticia de lo de la beca que me ofreció el presidente Guillermo León Valencia, yo me fui a rectoría a hablar con el doctor Benjamín y le comenté, doctor, es que vengo a esto que como el presidente me ofreció una beca y mire que estamos en diciembre y no sé nada, a ver si usted me ayuda para que hable con él, para que no se olvide de mi beca que me prometió. Y me dice el doctor, me dice, hagamos una cosa, mi querido profesor. Usted se me toma una semana, tómese una semana y se me va para Bogotá. Pásese mañana y yo le tengo una carta, para que usted le entregue personalmente a Guillermo León Valencia. Y aquí está el teléfono de la secretaria, el teléfono privado. Esa noche yo viajé por bus a Bogotá. Yo recuerdo que llegué a las 11 de la mañana, viajé por la noche. Y lo primero que hice fue coger el teléfono, esos de monedita, llamar a la presidencia, a la secretaria, me contestó la secretaria del presidente. Y le digo, señorita, es que necesito una cita con el presidente de la República. Lo siento mucho, pero tiene que esperar porque tiene la agenda muy apretada y de pronto tiene que esperar un mes, 2 meses, 3 meses, no sé, pero vuelva, llámeme dentro de un mes. No, señorita, es que tengo una carta que la manda el doctor Benjamín Iragorri Díez, rector de la Universidad del Cauca, y se la tengo que entregar personalmente al presidente Guillermo León Valencia. Ay, espere un momentico, me dijo la secretaria. Un minuto después volvió y me dice que el presidente lo espera mañana en el Palacio a las 12 del día, pero que se traiga su guitarra. Se acordaba perfectamente. Claro. Él se acordaba. Yo esa noche no dormí, yo me quedé a dormir. Yo no dormí en esa noche sabiendo que me iba a ver con él. Yo creí que estaba soñando. Total que yo llegué a las 11 de la mañana al Palacio. Se arrimó uno de los guardas con el fusil aquí, que se pasean por allí. Me dice, perdón, jovencito, ¿usted es el profesor Clemente Díaz? Sí, yo soy Clemente Díaz. No, que tenemos orden de dejarlo pasar. Me abrió la puerta, pase, siga por aquí derechito, allá va a ver a la secretaria. Y seguí. La secretaria cuando me vio, me dijo, llegó temprano porque la cita es a las 12. No importa, yo espero. A las 12:15, la secretaria recibió una llamada y cuelga y me dice que el presidente lo espera. Él está reunido con los ministros en un almuerzo, con su señora, sus amigos, y llego yo a ese salón. Habían por lo menos unas 60 personas. El presidente estaba presidiendo la mesa aquí.
Él se paró. Mi querido maestro, mi querido guitarrista, maestro de maestros, señores ministros, les presento el mejor guitarrista del mundo. Y a muchos no eres mi paisano, payanés. Él creyó que yo era payanés. Y yo nunca le quise decir que era caleño como por que siguiera con la idea, ¿no? Claro. Entonces resulta que me dice, a ver maestro, arránquese con señora María Rosa, haga el mismo programa que hizo allá en Popayán. Toqué el mismo programa. Al final los ministros me pidieron otra pieza y les toqué Recuerdos de la Alhambra, que les gustó muchísimo. Ya luego ya almorcé, aquí le tengo, ahora sí guarde su guitarra y siéntese conmigo, ya me tenía la mesa reservada. Y yo me siento allí, yo no podía creer que estaba con el presidente y los ministros. Bueno, ya después de que ya todo el mundo haya almorzado, pues se quedó otro rato todo el mundo conversando, me felicitaron, me hicieron tocar nuevamente, toqué 2 piezas más. Ya luego todo el mundo se fue despidiendo. Entonces me dice el doctor Guillermo, me dice, y usted jovencito no se me vaya. Tengo con usted una deuda pendiente y la quiero saldar. Hoy mismo voy a saldar esa. Y perdóneme que me demoraba, que he tenido mucho trabajo, pero yo no me he olvidado de la propuesta que le hice. Acompáñame a mi despacho. Y me fui con él al despacho presidencial. Maestro, siéntese por favor, agarra el teléfono. Y empieza a hablar con un tal Rafael Marañón, que era el director de Cultura Hispánica en España. Hablaron un rato y luego le dice, mire, necesito que me hagas un favor. Necesito urgentemente una beca especial para el mejor guitarrista de Colombia, que lo tengo aquí a mi lado. Es un muchacho de unos 23, 22 años y necesito una beca urgente. Luego hablaron otro rato y cuelga y me dice, maestro, mi querido maestro, su beca está lista. ¿Cuándo quiere viajar? Le tengo 2 propuestas. El 31 de este mes sale un barco de la flota mercante con dirección a Francia, al puerto de Le Havre. Allá tenemos un camarote especial, allí puede ir usted tranquilo, lo van a atender muy bien. Pero el 15 de enero yo salgo en el avión presidencial para España con mi comitiva, que tengo asunto que resolver en España. Usted verá si espera hasta el 15, se viene conmigo, o se va el 31 de diciembre en barco. Y claro, yo quería irme rápido. Yo dije, pues, entre más rápido, mejor. Le dije, no, doctor, yo me quiero ir por barco, quiero conocer el mar. No, pero piense que ese barco le va a durar, el viaje le va a durar 17 días, 20 días, y va a ser largo. No importa, doctor, quiero conocer el mar. Así que me dice el presidente, bueno, pues si usted quiere viajar por mar, no hay problema. Pásese mañana y le voy a entregar una carta para que se vaya a Barranquilla 2 días antes del viaje y se le entregue a don Alfonso Liévano, que es el director de la flota mercante Gran Colombiana. Y así fue, al otro día fui por la carta, me la entregó y el 30 de diciembre estaba yo viajando a Barranquilla. El viaje duró 17 días. Nos cogió una tempestad como a los 10 días de viaje. Una tempestad enorme. Uno de los marineros me hizo poner un salvavidas. Me dijo, nos vamos a hundir, maestro, nos vamos a hundir. Pero si nos hundimos, no se preocupe, que no nos vamos a ahogar, pero no hay tiburones. Tranquilo, que aquí no hay tiburones. Ese es el susto tremendo que pasé yo. Afortunadamente el barco no se hundió, resistió la tempestad. De allí, después el mar se puso tranquilo, llegamos a Francia. Esa es otra historia después de que llegué a Francia.